En ese sentido, la palabra de Dios dice que en el final de los tiempos muchos se apartarán de la fe. Pero también dice que el evangelio será proclamado y muchos vendrán a los pies del Señor. Yo quiero que usted sepa y recuerde que el principal propósito por el cual Jesús creó a la iglesia fue para expandir su reino aquí en la tierra. Y el reino avanza en la medida que las personas salen de la esclavitud mental en la que se encuentra y son liberados para conocer al único y verdadero Dios. Y nosotros somos llamados a nivel individual a ser parte de eso. ¿Y cómo somos parte de eso? Ese domingo, todos los domingos tenemos que hacerlo, pero ese domingo vamos a hacer algo especial. Es una invitación para que desde ahora usted vaya haciendo una lista. Si hay personas que viven en Montecristi que no conocen al Señor y usted los conoce, invítelo a que viajen y se queden aquí ese sábado para que vengan el sábado 20 de marzo, que vamos a tener una celebración especial. Ese día el Señor quiere tirar la red, como decía Idelka, para rescatar personas del sistema del mundo. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar en eso? Muy bien. Los que no están dispuestos, vamos a orar por ustedes. Si usted puede, darle un aplauso al Señor. En las últimas semanas hemos visto, mi esposa y yo, que hay personas, padres, que están preocupados, quejándose de la rebeldía de sus hijos. Hijos desobedientes, hijos que no se someten, hijos que no quieren estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Dios nos llamó a una reflexión. Y es que nosotros como padres nos sorprendemos de esto, pero nosotros somos los mismos que somos rebeldes. Y no queremos someternos a Dios como padres. Y uno se somete a Dios, como dice la palabra, cuando hay una atención y obediencia a los detalles. Dios nos manda que nosotros obedezcamos las leyes de los hombres. Él nos manda eso a nosotros. ¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos no sean rebeldes? ¿Cómo podemos esperar que nuestra oración se mueva en autoridad cuando nosotros como padres somos rebeldes? ¿Qué tipo de autoridad puede tener una persona que le clama a Dios y no lo honra ni siquiera llegando temprano a la adoración de la iglesia? Por ejemplo, ¿qué tipo de autoridad puede estar en una oración, en una petición de una persona que no se somete, siendo cristiano, a su jefe y llega tarde al trabajo o lo critica o está murmurando? Hoy vamos a iniciar otra serie. ¿A cuánto les gustan las series? A mí me fascinan las series. La semana pasada nosotros cerramos la serie de Caminando con el Padre, Caminando con Dios, y hablábamos de que para caminar con alguien tenemos que estar de acuerdo con esa persona, tanto en el camino que elige como en pensamiento. Y Dios dice: mis caminos están muy por encima de tus caminos y mis pensamientos muy por encima de tus pensamientos. Ahora bien, si ya yo decidí que voy a caminar con Dios, entonces hay diferentes niveles, por decirlo así, de alguna forma, en que nosotros podemos beneficiarnos de lo que Dios nos ofrece. ¿Cuántos de ustedes, es una pregunta tonta, pero cuántos de ustedes cuando partan de este mundo quieren ser salvos y ser parte de la eternidad con Jesús? Bien, la palabra dice que tendremos la salvación, pero la palabra habla de que una vez estando ahí vamos a recibir galardones. O sea, que hay personas que van a ser más distinguidas que otras. ¿Cuántos de ustedes se conforman con estar afuera de la Nueva Jerusalén? Por lo menos afuera. ¿Cuántos se conforman con eso? Levanten la mano. Muy bien, gente. ¿Cuántos se conforman con estar dentro, aunque sea pegado en la puerta?
Ay, cuánta gente, bien, excelente, muy bien. Ustedes se conforman con eso, pero yo quiero estar al lado, rozándome con Jesús de ahí a ahí. Eso es lo que yo quiero. Confórmese usted con lo que usted quiera. Dimari, ¿con qué tú te conformas? No, yo la conozco a ella. Ella va a querer estar ahí lavándole los pies a Jesús todos los días. Y hay gente así. Entonces, hoy vamos a iniciar una serie en la cual vamos a descubrir cómo nosotros podemos buscar y recibir lo mejor de Dios para nosotros. La serie se llama así mismo: Busca lo mejor de Dios en tu día a día. Busca lo mejor de Dios. Y el tema de hoy, en la parte 1, es: no te conformes con menos. ¿Por qué tú tienes que conformarte de quedarte en la puerta? ¿Por qué tú te vas a conformar con estar afuera? Salvo. ¿Por qué te quieres conformar con menos que estar de ahí a ahí con el Señor? Y hoy vamos a hablar en estos mensajes de estas semanas de qué nosotros debemos hacer, de acuerdo con la palabra, para obtener lo mejor de Dios. Ahora, muy importante, abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer 2 versos, que dicho sea de paso, no son consecutivos. Yo voy a leer el verso 2 y el verso 11 de Romanos 12. Dice, Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y el verso 11 dice: no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Quiero volver a leer ese verso. No sean nunca perezosos. Voy a hacer como hacen los pastores. Dile a la persona que está a tu lado: no seas perezoso. No seas perezoso. Más bien trabajen con esmero. ¿Qué es trabajar con esmero? Con entusiasmo. Usted se levanta con pasión para hacer lo que va a hacer. Aquí viene la clave. Y sirvan al Señor con entusiasmo. Dime, ¿cómo estás? Aquí que me toca subir a alabar al Señor, imagínate. Dime, ¿cómo estás? Bueno, hoy es día de playa y me toca la puerta, imagínate. Sirvan con esmero. En nuestra relación con Dios, hay 2 factores o elementos muy importantes. Número 1, está lo que Dios nos da o nos provee, y está lo que nosotros hacemos con lo que Dios nos da y nos provee. El tipo de vida que vamos a experimentar depende de lo que Dios nos da, pero sobre todo depende de lo que nosotros hagamos con eso que Él nos da. Y esto se ve muy claro en una parábola que contó Jesús, muy conocida por todos, que es la parábola del sembrador. Y no voy a entrar a leer todo el pasaje, pero sí a parafrasearlo. En ese pasaje, en esa parábola, Jesús habla de que hay un sembrador que sale a sembrar semillas
y que estas semillas caen en 4 terrenos diferentes. Uno es el camino, otro es rocas, otro es espinos y otro, como él lo llama, en el buen terreno. Yo me voy a enfocar en este caso en el buen terreno. Y en Mateo 13, versos 23, Jesús dice lo siguiente: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha de 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El mismo pasaje leído en la Reina Valera dice: mas el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. Ok. Esto, o sea, este terreno representan a las personas que producen una cosecha con lo que Dios les da. ¿Qué sucede? Dios a todos nos da algo todos los días. Dios nos da alimento, nos da oportunidades, nos da talento, nos da dones. La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo con eso que Dios te ha dado? Los 4 terrenos representan 4 tipos de personas, o el corazón de 4 tipos de personas. Pero en particular este representa a aquellos que hacen 2 cosas. Dicen que estas personas, cuando Dios les da, en este caso su palabra, lo primero que hacen es que la escuchan, y lo segundo, que la entienden. Y esos que la escuchan y la entienden, entonces producen fruto, producen una cosecha, producen una multiplicación de lo que Dios le ha dado. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100. O sea, que las personas que escuchan y entienden la palabra producen fruto, pero no producen frutos al mismo nivel. Unos producen 30, otros 60 y otros 100. O sea que hay 3 niveles. Algo que me llamó la atención es que el que produce 100 produce más que la suma de todos los anteriores. 30 y 60 son 90. Pero hay quienes producen 100. Y yo pregunto una vez más, ¿cuántos de ustedes se conforman con quedarse en la puerta en la eternidad versus trabajar aquí en la tierra para estar cerca de Jesús en la eternidad? Eso va a depender de cómo tú respondas a lo que Dios te da. Y él dice en Romanos: no sean vagos, no sean perezosos. No sean perezosos. Y yo digo, ¿por qué conformarse con 30 o 60 si Dios nos da la posibilidad de tener y de producir 100? Y todo depende de cómo yo estoy respondiendo a lo que Dios me da. Ese mismo pasaje, visto desde la perspectiva de Lucas, en el capítulo 8 y el verso 15, lo dice de esta forma: las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha enorme. Y aquí se está refiriendo nuevamente a los que multiplican lo que Dios les ha dado.
representa el buen terreno a los de buen corazón, a los que tienen un corazón recto, que hacen lo que Dios le dice. Y dice aquí paciencia, pero también otro texto habla de la palabra perseverancia. O sea, que los honestos, sinceros, rectos en su corazón, que escuchan la palabra y se aferran a ella. Una cosa es escuchar la palabra y yo memorizarla, pero aferrarme a una palabra es yo meditar en ella para que ella me revele aquella condición de mi corazón, para yo cambiarla o para entender la voluntad de Dios en mi vida en un momento dado. Y los que se aferran entonces dan fruto cuando perseveran, no cuando son vagos, lo hacen el lunes, el martes, pero ya estoy cansado y entonces tiro la toalla por un par de días porque yo estoy un poco cansado. Yo no estoy hablando de no descansar, porque Dios habla de que tenemos que tener descanso. Yo estoy hablando de una disposición, de una actitud del corazón que va a determinar el tipo de resultados que tú vas a tener en tu caminar con Dios. ¿Cuántos estamos claros hasta ahora? Ok, muy bien. Ahora, se trata, Dios habla en su palabra desde el principio de que Él espera que nosotros multipliquemos lo que Él nos da. Si usted se lee el libro de Génesis, vamos a leer un pasaje que habla de eso. Dios no quiere que tú te quedes estático o estática donde tú estás. Él quiere que de lo que Él te ha dado, eso sea multiplicado en tu vida y en la vida de otros. Esa multiplicación tiene que ver con qué ocurre con tu carácter, qué tipo de cambio tú estás produciendo en tu vida. Hay personas que tienen años en la iglesia, son cristianos, pero no han cambiado en nada. Siguen con las mismas mañas, con las mismas quejas, siguen cometiendo los mismos pecados. Les sorprenderá saber que hay cristianos que dicen malas palabras. Antonio, Antoniazo, cuando están un poco más cargados. Y si usted conoció a Cristo diciendo Antonio y ya tiene más de un año, no se justifica que usted siga mencionando el nombre de Antonio en su conversación con nadie. Algo está pasando, mejor dicho, algo no está pasando. No hay un cambio. No hay una multiplicación de lo que es el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿De qué sirve venir a la iglesia si yo me quedo igual? ¿Cuántos escuchan esto y dicen, yo tengo que revisarme? Gracias. Hay dos o tres que piensan que no tienen que revisarse. Vamos a orar por ellos también. ¿Cómo es posible que usted utilice un lenguaje obsceno en su casa después de 3 años de conocer a Jesús? Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible que usted y su familia vengan a los pies de Cristo y después de 4 años usted sea de las mujeres que siempre están peleando y criticando en su casa y no se callan? ¿Cómo es posible que usted venga como matrimonio a los pies de Cristo y usted sea de los hombres que sigue maltratando o ignorando a su esposa y no poniendo atención a sus hijos? ¿Cómo es posible? Cuando eso ocurre, cuando no hay un cambio, no hay una multiplicación. Y Dios espera, es su voluntad, que nosotros multipliquemos todo lo que Él nos ha dado en carácter y en personas que sean impactadas a nuestro alrededor, producto de que Jesucristo lo conocemos y vive en nosotros. Pero cuando una persona se autoproclama cristiano o cristiana y en la casa o delante de amigos dice Antonio y sigue haciendo lo mismo, en vez de usted multiplicar, usted va a estar restando, porque la gente va a decir, si esto es un cristiano, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Qué yo gano con eso? Y esas personas que no cambian, ustedes saben cuál es una característica de ellos siendo cristianos,
que cuando le vienen situaciones a la vida, culpan a todo el mundo. O sea, siempre tienen un dedo señalado. ¿Y qué pasó ahora? No, ese muchacho está así porque él es demasiado tremendo. El colegio que está no le ponen atención, no le ponen disciplina. Tú tienes que ver, a mi hijo no le ponen atención. Una persona que esté todo el tiempo quejándose y esté apuntando dedos para culpar y responsabilizar a otros de lo que está ocurriendo en su vida, es una persona que no ha conocido a Jesús. Mire, cuando una persona conoce a Jesús, no se queda igual. Y si usted dice, yo conocí a Jesús, probablemente usted oyó hablar de Jesús, pero usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Porque el que conoce a Jesús, nace de nuevo. Y esto no es para que usted se sienta acusado o acusada, simplemente para que usted se revise, porque el árbol se conoce por sus frutos. Y si usted no está dando fruto, entonces es un acto de misericordia que Dios se lo está diciendo ahora, porque usted no quiere darse cuenta de que usted no dio fruto cuando esté delante de Jesús y tenga que dar cuenta. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo prefiero que me lo digan ahora y resolver mi problema ahora, ¿verdad, Oscar? ¿Qué ustedes creen? Hay dos factores, esto es importante, dos factores que influyen en que nosotros seamos productivos. Dos factores. Si nosotros entendemos estos dos factores, nuestra fe va a aumentar porque vamos a trabajar a partir de otro tipo de mentalidad. El primer factor, ya yo he estado hablando de eso, lo habla en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y voy a decir de qué se trata después que lea el pasaje. Primero voy a leer el pasaje. Y dice, Génesis 1, 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. En pocas palabras, número uno, una de las cosas que me va a ayudar, va a aumentar mi fe para yo ser más productivo, es entender que Dios quiere que todos demos frutos. Hasta su sobrino, Dios quiere que dé fruto. ¿Sabe quién más? Hasta tú. Dios quiere que tú des fruto. Y es interesante que comenzando, Dios dijo, esto es lo que yo quiero. Y oigan lo que Él dice. Dice la palabra. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. O sea, aquí habla, no, o sea, es un mandato, pero Dios dice, es una bendición. Imagínate que tú te levantes y le dices, déjame bendecirte, trabaja. Dice que Dios los bendijo con la siguiente bendición, con las siguientes palabras. Sean fructíferos. Eso es una bendición. ¿Qué Dios está diciendo? Como 4 cosas. Él quiere que seamos fructíferos, que nos multipliquemos, que llenemos la tierra, que la sometamos y lo que Dios nos habló para este año, que gobernemos sobre ella. Dios quiere que tú como cristianos ejerza gobierno espiritual en la esfera en la que tú te desenvuelvas. ¿Tú sabes qué significa ejercer gobierno? Que el reino de los cielos se impone aquí en la tierra a través de ti, porque tu corazón ha decidido caminar con Dios y ha decidido conseguir lo mejor con Dios. Tú no eres vago. Y donde tú llegas, tú procuras que tu corazón esté limpio. Cosa de que cuando tú llegas a un sitio de caos, tú digas que venga el reino de Dios y se establezca su orden. No hay gobierno si no hay santidad. No hay gobierno porque te den un título. El gobierno viene por tener autoridad, aunque tú no tengas el título.
Y la autoridad viene dada por Dios, se recibe y se mantiene cuando yo me mantengo bajo su autoridad. ¿Qué significa eso? Mantenerse bajo la autoridad de Dios significa que yo, cuando leo su palabra, cuando yo me levanto todos los días, mi principal agenda es hacer lo que Dios me diga. Y para yo hacer lo que Dios me diga, yo tengo que escuchar lo que Él me está diciendo. Hay cosas que Dios no tiene que decirte porque están en su palabra. Dios tiene que decirte que no insultes a tu esposa. Él no tiene que decirte eso, eso está en su palabra. Dios tiene que decirte que no engañes, que robes. Dios tiene que decirte, deja de llegar tarde a tu trabajo, porque todo lo que tú haces tiene que hacerlo. Él no tiene que decirte eso, eso está en su palabra. Ahora, en base a esa palabra, tenemos todos los días que procurar escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en ese contexto Él nos va a dar instrucciones específicas, dadas las instrucciones específicas. Nosotros más que nunca, óiganme, si como seres humanos y como iglesia, procuramos lo mejor, no el 30, no el 60, 100. Si procuramos eso y hacemos de lo que vamos a hablar en esta semana, y hoy vamos a hablar de la primera cosa, yo estoy dando una introducción solamente. Si procuramos eso, nuestra nación tiene mayor chance de producir un avivamiento. Porque cuando la gente en medio de la corrupción ve que todo el mundo está haciendo cosas malas, ve a alguien que con convicción decide hacer lo que Dios dice, eso perturba la oscuridad, abre los ojos de la gente para que tome la decisión, para que vean a Jesús en ti y a través de ti. Pero si tú vienes a la iglesia y no te estás multiplicando, no estás respondiendo a lo que Dios te ha dado como Él quiere, cuando la gente te vea, va a decir, ¿y para qué yo voy a conocer a Jesús? Mira, esta persona cada día dice más Antonios, dice más mala palabra, o llega tarde. ¿Cuántos están entendiendo? Número uno, dos factores. Dios quiere, oye bien, Dios quiere que todos demos frutos. Él quiere que tú des frutos. La pregunta es, ¿estás tú produciendo frutos en este momento? ¿Estás tú produciendo fruto en este momento? Y para cerrar este punto, hay una oración que Pablo hizo a una gente de Grecia, a los colosenses. Colosenses 1, versos 9 al 11. Oigan qué oración más hermosa. Colosenses 1, versos del 9 al 11. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Oigan lo que le piden a Dios. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Solamente si usted le pide a Dios esas tres cosas, usted no necesita más nada, porque esas tres cosas le van a dar todo lo demás. Verso 10. Entonces la forma en que vivan siempre, diga conmigo siempre, Dios mío, siempre honrará y agradecerá al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Todo lo que él está orando en esta oración, ¿dónde cae? ¿Qué sabiduría? Que conozcan a Dios, que escuchen su voz, todo. ¿Cae en qué? En que todo eso él lo está pidiendo para que sus vidas produzcan toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. O sea que, número uno, Dios quiere que tú te multipliques. Número dos, primero voy a leer el pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1,
versos 3 al 4. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Número 2, dos factores. Uno, Dios quiere que todos den fruto. Y número 2, Dios nos ha dado total provisión para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, Dios quiere que tú des fruto, pero ya Él te dio todo lo que tú necesitas para hacer eso. Esto lo conocemos cuando conocemos a Jesús y sus promesas. Conocer a Jesús y aferrarnos a las promesas de Dios, porque la provisión de Dios está en sus promesas. Dios me ha dado todo. ¿Dónde está? Aférrate a sus promesas, porque Dios no miente. ¿Cuántos de ustedes tienen más de 3 tíos? Hay todo tipo de tíos. ¿Cuántos de ustedes conocen algún tío o tía que promete pero no cumple? Te voy a traer un dulce, te voy a sacar a pasear, te voy a traer un helado. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen algún tío que dice, te voy a traer un helado y se lo trae? Y ha sido tan consistente que cuando ese tío promete algo, usted sabe que ya eso está hecho, que eso viene porque lo dijo ese tío. Pero cuando el otro tío o la otra tía promete, ¿cuántos de ustedes dicen? Dice aquí que Dios te ha dado toda la provisión. Y dice aquí, y tú te preguntas, ¿dónde está? Que no la veo. Dice, la provisión de Dios está en que tú te aferres a sus promesas. Porque Dios es como el tío, mejor que el tío, que promete, porque Él cumple. Él nunca deja de cumplir. Entonces yo voy a mi palabra de Dios y digo, ¿qué Dios me ha prometido? Él me dice que cuando yo esté en un valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Yo me aferro a esa promesa y cuando venga el valle de sombra de muerte, yo recibo esa promesa, producto de que me aferro a su promesa. ¿Cuántos me están entendiendo? Señores, esto es un asunto de fe. En el sistema humano, uno primero ve para creer, pero en Dios hay que creer para ver. Para ver en Dios, yo tengo que primero que creer. Y estas promesas, como dice aquí mismo, nos dan dos cosas. Oigan lo que dice. Estas promesas hacen posible que ustedes, número 1, participen de la naturaleza divina. Wow, ¿sabes lo que significa eso? Que estando aquí en la tierra, el carácter de Dios, su poder, su Espíritu Santo, la sanidad, la liberación, la multiplicación. Yo, cuando me aferro a sus promesas, Él me permite participar de su divinidad aquí en la tierra y cuando yo parta de este mundo. Y lo segundo que nos da esas promesas es que dice, y escapen de la corrupción de este mundo causada por los deseos humanos. O sea, volviendo a recapitular estos puntos, 2 factores para yo ser productivo. Primero, tengo que entender que Dios espera que yo sea fructífero. Y en la palabra dice, yo oro para que ustedes conozcan a Dios, toda su sabiduría y lo entiendan y entiendan su voluntad para que den frutos. Dios espera que demos frutos. Y número 2, ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para dar frutos. ¿Dónde está eso? En sus promesas. ¿Cómo yo lo consigo? Leyendo la palabra y aferrándome a sus promesas. Cuando yo hago eso, ocurren 2 cosas. La divinidad de Dios se manifiesta en mi vida. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay dinero para una compra. Te tocan la puerta y alguien viene. Yo no sé por qué, pero Dios me dijo que le trajera esta compra. ¡Boom! Con 7 fundas de pan. Y lo segundo es que aferrarme a las promesas de Dios me permite a mí escapar ¿de qué?
de la mundanalidad de este mundo producida por los deseos carnales. Bien, dicho todo lo anterior, vamos a hablar de una serie de respuestas. Respuestas. Acuérdense, en mi relación con Dios, el tipo de vida que yo viva va a depender de dos cosas: de lo que Dios me da y de cómo yo respondo a lo que Dios me da. Dios nos da semilla a todos, pero de esos todos hay gente que son camino, que los pájaros se roban la palabra. Hay otros que son rocas, que se ponen contentos un día, vienen a la iglesia entusiasmados, alaban al Señor y después te ve que se desaparecen por 3 meses. Y generalmente viene cuando una crisis, cuando el río y una ola de la crisis lo trae. Hay otros que son un poco más profundos, se meten con Dios, pero los afanes de la vida lo ahogan. Pero el cuarto escucha la palabra, se aferra a la palabra y con perseverancia produce una gran cosecha. ¿Cuál debe ser mi respuesta para yo vivir, experimentar lo mejor de Dios en mi vida? Vamos a ver lo número 1. Hay varios, hoy solamente vamos a ver uno. Y tiene que ver con lo siguiente. Decide, es una decisión que vas a tomar. Decide por lo mejor de Dios. Y como el tema de hoy, no te conformes con menos. Eso comienza con una decisión interna, que tú puedes hacerla o no. Dios no se mete en eso. Pero lo primero es decidir que tú quieres lo mejor de Dios y nunca conformarte con menos. El Señor viene y te bendice y tú escuchaste su voz en el día de hoy. Señor, yo lo siento, yo quiero escuchar tu voz otra vez, mañana. Tienes 5 hijos, 3 vinieron a Cristo. No, yo no estoy conforme. Yo quiero ese hijo, a su esposa y a sus hijos, que son mis nietos. Yo lo quiero para ti. Yo no me conformo. Yo quiero más. Yo quiero todo lo que tú me quieras dar, Jesús. Yo no me conformo con menos. Y para eso Él dice, no sean perezosos. Lo primero es una decisión. Y sobre eso hay una ilustración en la Biblia que habla casualmente de esto. Y es un personaje que ustedes conocen que se llama Jacob. Vamos a ver en contraste entre Jacob y Esaú, 2 hermanos. Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Abraham fue el primer hombre que Dios llamó de la anarquía que había en el mundo. Él eligió a Abraham para que formara a su pueblo. Lo bendijo diciéndole que lo iba a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Y Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Isaac tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. Y ellos son un ejemplo de el contraste que hay entre el que se conforma con cualquier cosa y el que dice, no, yo quiero más. Vamos a ver. Lo primero es que la vida de Jacob y Esaú, la Biblia habla en diferentes lugares. Por ejemplo, en Malaquías habla sobre lo que Dios pensaba de Jacob y Esaú. Malaquías capítulo, vamos a ver si lo encuentro. Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Escuche lo que Dios habla de Jacob y de Esaú. Dice en el verso 2: yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de verdad? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta: yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales.
lo que Dios dice de ellos dos. Él amó a Jacob, pero rechazó a Esaú. Y usted se preguntará, ¿y por qué? ¿Y cómo? Bueno, en Romanos habla un poco más sobre eso. En Romanos capítulo 9, verso 10 y 13, dice lo siguiente. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac cuando se casó con Rebeca. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, oigan bien, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. ¿Quién fue ella? Rebeca. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo a Rebeca, Dios le dijo, tu hijo mayor, el que salga primero, servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Y hay una pregunta que a mí me surge. ¿Qué Dios vio en Jacob y en Esaú que amó a uno y rechazó al otro? ¿Qué fue lo que Dios vio? Vamos a ver cosas que sacamos de la Biblia con relación a Jacob y a Esaú. Esaú era un buen tipo. Usted dirá, no, sí, era un buen tipo. Lea la palabra. Dice que era fuerte. Los que van al gimnasio son gente fuerte, o sea que son buenos. Dice que era un tremendo cazador. Wow. Dice que era activo. Estaba todo el tiempo haciendo algo productivo para la familia. Como cazador probablemente proveía con lo que hacía. También dice la palabra que era el favorito de su papá, de Isaac. Un tipo bueno. Y lo que yo estoy mirando aquí ahora mismo es desde el punto de vista humano, desde el criterio humano. Esaú era un tipo buena gente. Miren todas las cualidades que tenía. Vamos a ver a Jacob ahora. Jacob era un hombre sin escrúpulos. Engañador como él solo. Siempre quería lo mejor para sí mismo. Obtuvo la bendición de su hermano al influenciarlo para que cambiara algo de tanto valor por un plato de habichuelas con dulce. Engañó a su papá para que en vez de darle la bendición a su hermano se la diera a él. Y obtuvo una fortuna de su tío Labán, que también fue su suegro. Mientras trabajaba con él, dice la palabra que Jacob se hizo más rico que su jefe. ¿Usted emplearía a alguien con ese perfil en su empresa? ¿Lo pondría a trabajar en su casa? ¿Lo pondría a cuidar a su familia? ¿A cuántos les gustaría tener un tío como Jacob para que ande con los sobrinos, con sus hijos? Sin embargo, ponga atención. Jacob hoy en día no sería aprobado por nadie. Todo el mundo elegiría a Esaú. El punto es, o la pregunta es, ¿por qué Dios eligió a Jacob y no a Esaú? ¿Cómo es eso que desde el vientre de la madre él lo eligió? Hay dos argumentos. Dios ya vio lo que él iba a hacer, porque él lo ve todo. O Dios lo predestinó. No nos metamos en ese terreno. Pero la palabra habla de por qué Dios lo eligió a él. A él que sería rechazado por nosotros. A él que no le eligiera a él, sino a su hermano, si tuvieran que hacer una elección. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Y saben cuál fue la diferencia? Que Jacob valoraba lo que Dios le daba y Esaú no. Dios rechazó a Esaú porque él era indiferente a Dios y a todo lo que Dios le daba. Pero eligió a un hombre con un carácter malo como Jacob, porque Jacob siempre estuvo interesado en todo lo que tenía que ver con Dios. No usando los mejores métodos, él sabía que como segundo no le correspondía recibir la bendición de su padre. Pero en el fondo, él quería tanto esa bendición de Dios que decidió engañar a su propio padre. Y decidió hacer una transacción hasta cierto punto medio injusta, porque agarró algo tan valioso como la bendición del creador del mundo, logró convencer a su hermano que era indiferente a Dios para que le diera eso tan grande por un simple plato de lentejas. Dios no quiere nada que ver con las personas que son indiferentes a Él y a lo que Él da. Jacob y Esaú vivían bajo la misma casa, igual que aquí. Aquí hay gente que viene a esta casa. Pero hay unos que son indiferentes a Dios y otros que no. Esaú cambió a Dios y lo que Dios tenía por un plato de lentejas. Ese plato de lentejas tipifica, representa muchas cosas hoy en día en este mundo. Hay personas que prefieren su trabajo a Dios. Hay personas que prefieren su dinero a Dios. Hay personas que prefieren su título a Dios. Hay personas que prefieren sus tierras a Dios. Hay personas que prefieren A, B, C, D hasta la Z primero que Dios, que están dispuestos a cambiar eso por Dios y por lo que Dios tiene para ellos. Si yo quiero lo mejor de Dios y no me quiero conformar con me hablaste un día, no, yo quiero que tú me hables todos los días. Yo quiero estar contigo todos los días. Dentro de las cosas que yo tengo que hacer, yo tengo que responder, porque mi vida va a depender no solamente de lo que Dios me da, sino de cómo yo respondo a lo que Dios me da. Y Dios le dio a Esaú la posibilidad de ser el bendecido, porque permitió que él saliera primero. Pero la respuesta de Esaú fue de indiferencia. Y uno que no se lo merecía dijo, yo quiero de eso y yo voy a hacer lo que sea para conseguirlo. No sea perezoso, no sea vago. ¿Y saben algo? Tu familia necesita de esposo, de esposa, de hijos que quieran lo mejor de Dios. Tu vecindario necesita de gente que no sea indiferente a Dios y pretenda que no lo es, porque ahí es que está el problema. Jesús dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo será bueno, pero si tu ojo está mal, tú vas a tener oscuridad. Pero entonces habló de una condición peor. Si tu ojo es malo y tú crees que tienes luz, oh, qué grande es tu oscuridad. Hablando de que probablemente tú seas una persona indiferente a Dios pensando que no lo eres. Entonces, qué grande es tu oscuridad. Todo árbol se conoce por sus frutos.
Podemos hablar, podemos decir todo lo que querramos, pero tu indiferencia o tu deseo insaciable de Dios se va a mostrar en tu comportamiento, en tu conducta y en lo que tú haces todos los días. Va a depender de en qué o en quién tú pones tu fidelidad. ¿A quién tú eres leal? ¿A Dios o a qué? ¿O a quién? En Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, dice lo siguiente. Hebreos 12, 15 y 17. Cuídense unos a otros. Eric, tú tienes que cuidar a Joelisa. Joelisa, tú tienes que cuidar a Gloris. Gloris, tú tienes que cuidar a José Gabriel. Jiré, tú tienes que cuidar a tu mamá y a tu papá y a tu hermano. Sí, tú. Cuídense unos a otros. ¿De qué? Para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Oh, Dios da gracia, pero es posible que yo no la reciba. Así es. La provisión está, pero no necesariamente tú la vas a recibir. Por eso, cuídense unos a otros. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando una persona tiene un corazón amargado, se envenena a él o ella y envenena a todo el que está a su lado. Y dice el verso 16: asegúrense de que ninguno sea inmoral o profano como Esaú. Esaú otra vez, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Dios llama a la indiferencia inmoralidad y profanidad. Por él ser indiferente, cambió a Dios por su título, cambió a Dios por su tierra, cambió a Dios por su apellido, cambió a Dios por su vida desenfrenada de fornicación, de adulterio, cambió a Dios. Ese plato de lenteja tipifica y representa muchas cosas hoy en día. La pregunta es, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser tu decisión? Según el estándar de Dios, ser indiferente para Dios es ser profano e inmoral. Y con esta termino, si la banda puede subir. En Génesis 32, versos 24 al 28. Génesis 32, 24. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le dijo: no te dejaré ir a menos que tú me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre, que era el mismo ángel de Dios. Preguntó el hombre. Jacob dijo: Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que luchó con Dios y venció. Jacob era un engañador, un mentiroso, un irrespetuoso de su papá, pero la Biblia dice que Dios lo amó. ¿Y saben por qué lo amó? Porque él quería a Dios. Él le dijo a Dios: mis hijos están en la calle, no tengo para pagar la renta,
pero hasta que tú no me bendigas, yo no te voy a dejar ir. No te voy a soltar en oración, te voy a tocar la puerta una y otra vez. Señor, ayúdame, como la mujer tsunamita. Señor, ayúdame. Y Jesús, silencio con ella. Señor, ayúdame. Y Jesús le dijo: lo que yo tengo no es para ti, tú no calificas. Señor, ayúdame. No está bien dar el pan de los hijos a los perros. Señor, ayúdame, porque aunque sea de las migajas que tú me des, yo me conformo. Señor, si tú no me bendices, no te vas en el día de hoy. Yo no sé cuál es tu situación, pero Dios dice: no seas perezoso. No te conformes con menos. Confórmate con Él, y no con Él, sino con todo. Póngase de pie aquel que esté dispuesto a decirle: Señor, no te voy a soltar en este tiempo. Hoy no te voy a dejar. Si tú no me bendices, no te vas a ir. Mira lo que me está pasando, Señor. Me están echando fuera de mi casa. Mi marido no viene. Mis hijos están fuera. Pero yo te voy a decir algo, Señor. Hay un juez malo que le tocó una puerta a una mujer, y aún ese hombre malo hizo justicia a esa mujer. Pero tú no eres un juez malo, tú eres un juez bueno. Me he dado cuenta que a veces tú no respondes por mi vagancia, por mi pereza, pero eso va a cambiar en el día de hoy. Yo no me conformo con menos. Si tú no me bendices, no te vas. No te voy a soltar, no te voy a soltar. Habrá alguien aquí que le diga al Señor: si tú no me bendices, no te voy a soltar. No te voy a soltar. El reino de los cielos pertenece a los que son violentos y se arranca con violencia. Déjate de estar orando por 15 minutos y quejándote por el resto del día. Eso no funciona. No funciona orarle al Señor y luego matar esa oración con tu queja, con tu juicio contra otro, buscando culpables. El Señor te dice en este día: tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir qué tú vas a hacer con lo que Dios te ha dado, porque ya Él te lo ha provisto todo, todo te lo ha dado. Y para tú verlo manifestado, tienes que aferrarte a las promesas, porque eres como el tío o como la tía que promete y cumple. Él es mejor que ahí. Lo que Él promete, Él lo da. Aférrate a sus promesas. Busca sus promesas en su palabra. Hoy mismo coge la Biblia y habla. ¿Dónde están las promesas de Dios que tienen que ver con la situación que yo estoy viviendo? ¿Dónde están esas promesas? Y como dice la palabra, aférrate a ellas. Aférrate a ellas y dile: Señor, yo no me voy a parar. Me pararé de aquí de orar, pero cuando esté comiendo, en medio de mi comida, voy a cerrar mis ojos y te voy a decir una vez más, como la mujer tsunamita: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame con esos hijos, Señor. Ayúdame con ese hijo, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Y déjame decirte algo. Jacob tenía un carácter malo. Está descrito en la palabra. Pero ¿sabes qué ocurrió? ¿Sabes qué ocurrió con Jacob? Que como él quería a Dios y lo mejor de Dios, y él peleó por eso, Dios cambió su carácter. Dios cambió su carácter. Jacob se convirtió en Israel, en el patriarca. Él lo bendijo Dios con toda la bendición de lo alto. Así que deja de estar diciendo: yo he sido malo, yo he sido mala. Dios puede cambiar tu carácter y quiere hacerlo. La parte que te corresponde a ti es decirle: no me conformo. Hoy yo decido buscar lo mejor de Dios. No quiero menos, yo quiero más de ti, Señor. Mi familia quiere lo mejor de ti, Señor. Mi familia te necesita a ti. Mi familia te necesita a ti, Señor. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que tú vas a decidir. Tú te conformas con la vida de este mundo, con este mundo. Te conformas con tu salario, con las cosas que son temporales, o tú quieres escoger las cosas que son eternas. La decisión es tuya. Se necesita una decisión. ¿Quién está dispuesto a tomar esa decisión ahora y a respaldar esa decisión con sus acciones todos los días a partir de hoy? No te conformes con menos. Quiere lo mejor. No te conformes con 30 o con 60. Tú tienes que querer ser una persona que produzca al 100 por 1. ¿Y cómo se hace eso? Cuando Dios suelta su palabra, escúchala, aférrate a ella y con perseverancia. La perseverancia es que lo intento, no me dio resultados, no me rindo, me vuelvo a levantar y lo hago de nuevo. No me escuchaste ayer,
No me escuchaste en la mañana, pero al mediodía vuelvo a tocar tu puerta. No me escuchaste al mediodía, en la noche voy a tocar tu puerta. Porque quiero que sepas una cosa, Señor. De todas las cosas de este mundo, de todo lo que tú me has dado, carro, casa, familia, dinero, todo, yo te quiero a ti por encima de eso. Y si tú no me bendices, no te voy a dejar ir. Si tú no me bendices, no te dejaré ir.